la batalla más grande que tú vas a tener, mi amor, es aquí, mira, en tu mente. Cada vez que me levanto, luego de rezar mis plegarias de agradecimiento al universo y a esta energía creadora que me permitió levantarme un día más con vida, muchos le llamarán Dios, la energía creadora. A mí me gusta llamarle la energía superior o la conciencia superior que rige toda la existencia. Después que yo hago todo ese ritual mañanero, comienzo al segundo ritual y es con este jaboncito que yo misma fabrico. Comienzo a masajearme la cara porque, mi amor, a mí me salen una cantidad de granitos. Los combato con este tipo de jabones naturales que yo misma fabrico para tratarlos y que vayan mejorando. Ya estoy lista, ya me aseé, ya me cepillé mis dientes, ya me lavé mi carita. Bueno, todo listo, todo listo. Y bueno, quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a Kadisha Vlog. Bueno, aquí fue que inicié mi primer video, desde esta toma, desde aquí, desde el baño. Les cuento que hoy voy a compartir con ustedes algunas de mis experiencias de cómo pasé por distintos emprendimientos hasta llegar a consolidar uno. Hoy me voy a sincerar con ustedes y les voy a contar cuáles han sido mis mayores retos emprendiendo aquí en los Estados Unidos. Quiero contarte cómo yo me veía años atrás emprendiendo y cómo me veo ahora, cómo han ido cambiando las cosas, cómo he ido creciendo, cómo he ido aprendiendo, porque cada día es un aprendizaje en el mundo de los negocios. Y eso lo quiero compartir con ustedes, mis experiencias. También te voy a contar cuáles han sido mis mayores desafíos, los que tenía antes y los que tengo ahora, porque sí, mi amor, si tú eres un emprendedor, quiero que sepas que eso es una de las cosas que te vas a encontrar en el proceso. Los desafíos siempre van a llegar porque eso es parte de la vida y inevitablemente no lo podemos quitar. Lo que te cuento todas estas experiencias, mi amor, vamos a tomarnos el cafecito de la mañana porque sin eso... O sea, yo no funciono. Un chiste por acá. Miren, aquí estaba leyendo, como de costumbre. Ustedes también van a conocer esa etapa mía de lectora. Me encanta leer, estudiar, investigar. Aquí en el baño de mi casa, si ven, bueno, en uno de los baños tengo libros. También para las personas que vengan y utilicen el baño. Bueno, cuando se sientan a hacer sus necesidades cómodamente, se pongan a leer un libro. Y miren, hoy estoy leyendo un libro que ya leí hace muchísimo tiempo, pero que... siempre aprendo algo de él. Se llama Los secretos de la riqueza judía revelados, porque, mi amor, aquí te voy a contar muchísimos secretos y de dónde yo saqué los conocimientos que hoy me han servido para aplicarlo a mi negocio, a mi emprendimiento, a lo que estoy haciendo. Así que acompáñame. Definitivamente yo tengo un amor con este café. Yo no puedo vivir sin café. Yo no sé si a ustedes del otro lado de la pantalla les pasa lo mismo que me pasa a mí, que yo sin café no vivo. Y fíjate que este vicio positivo, yo lo agarré no hace mucho, porque a mí siempre me ha gustado el café. Bueno, nacida en el campo cubano, allí los abuelitos con todo el café que nos daban desde pequeño, ya, o sea, ya esto está aquí en la sangre. Pero a mí el café, hubo un periodo de mi vida que me hacía daño, me ponía decaída, en lo que a muchas personas le pone hyper, a mí me ponía muy decaída. Entonces dije, voy a ser más fuerte que tú. Tú no me vas a poner a mí el día entero con decaimiento. Y bueno, ¿qué hice? Que aunque me daba decaimiento, lo tomaba y lo tomaba hasta que ya él, o sea, ya es un amor y un odio que nosotros tenemos que no te puedo explicar. Él me odia y yo lo amo, y así sucesivamente se da el proceso, este amorío entre amor y odio. Miren, ya se me acabó. Bueno, a mí no me dura el café, porque todas las mañanas lo tomo. Pero bueno, me da para una colada que voy a estar haciendo ahora mismo. Y en lo que te platico, porque hoy vamos a hablar de emprendimiento, de negocio, y le voy a contar algunas cosas que yo he ido aprendiendo y aplicando en esta etapa ya mía más consolidada, teniendo un local físico. Les voy a contar aquellos miedos que también podemos tener, pero también cómo yo lo afronto, cómo lo supero y cómo traspaso todas esas barreras que son mentales muchas veces. Aunque también existen barreras físicas, yo creo que la barrera más grande que nosotros tenemos que superar es a nosotros mismos, es a nuestra propia mente. Y si tú eres un emprendedor, quiero que esto lo tomes bien en claro, porque la batalla más grande que tú vas a tener, mi amor, es aquí, mira, en tu mente.
Cuando comiences a emprender algo y tu mente te diga no va a salir, no va a resultar, ahí es donde verdaderamente tú tienes, ese es tu campo de batalla, la mente. La mente es el campo de batalla para todo en la vida, ¿no? Pero yo trato siempre de trabajar con ella y darme ánimo y salir de todos esos bucles que puedan ir apareciendo. En lo que se va colando el cafecito, yo te voy a contar parte de mi historia, cómo yo fui muy emprendedora y actualmente lo sigo siendo, pero te voy a contar de esa etapa mía del pasado. Bueno, ya está el café. Bueno, les cuento que yo emprendí, bueno, esa parte ya ustedes la conocen, cómo emprendí vendiendo perfumes. Luego, la historia no se quedó ahí. Yo de vender perfume pasé a vender ropas. Recuerdo que para aquel entonces, estamos hablando, 10 años han transcurrido desde aquel suceso en el que me aventuré en esta experiencia de emprender vendiendo ropa. Bueno, ¿qué hice? Fui a la Florida, le dije a mi madre, bueno, vamos a la Florida que voy a comprar ropa ya por cantidad para vender aquí en Atlanta, Georgia. Eso mismo hice. Fui a la Florida, compré la ropa y bueno, luego llegué aquí a Atlanta. ¿Ahora qué hago? Yo encontré un local aquí en un market que se llama La Vaquita. Eso está para acá, para el norte de Georgia. Y ahí alquilé, en aquel entonces, estoy hablando hace 10 años atrás, una década atrás, alquilé ese local y ahí puse mi ropa, perfumes, zapatos, todo lo que había comprado allá en la Florida. Y ahí me puse a vender. Yo luego le voy a contar la historia de cómo terminó eso, si me funcionó. Porque es una historia larga que yo no me quiero detener en esa historia, señores, porque me va a desviar a contar otra historia de mi vida que ahora mismo yo no quisiera contar. En otra ocasión se las contaré. Cómo yo dejé ese negocio. Me senté aquí afuera en el balcón para poder contemplar la naturaleza y aquí platicarles. Bueno, la pregunta del millón que puede surgir es ¿qué tanto capital yo necesité para hacer esas pequeñas inversiones? Porque yo tengo que decir que los negocios que yo hice eran negocios pequeños. Era venta de ropa, venta de perfumes, eran cosas pequeñas que me daban para sostenerme, pero no para incrementar mis finanzas. En aquel entonces yo comencé mis emprendimientos con pocas finanzas. Sí, señores, yo del dinerito que tenía guardado sacaba para emprender. La cuestión es que yo me arriesgaba a invertir. No me importaba sacar de mis ahorros todo el dinero a invertir. Puse para acá adentro porque pasó un carro y bueno, el ruido me desconectó. Pero les cuento que yo invertía, yo no tenía conciencia. Ya hoy, con el pasar de los años, dando tropezones, levantándome, teniendo caídas fuertes, he podido entender de que tú no lo debes de invertir todo cuando tú estás utilizando tus ahorros. En aquel entonces yo creo que yo invertía por una cuestión mía de satisfacción, de propósito también. Me daba mucho sentido de vida invertir, conversar con otras personas, mostrarles mis productos. O sea, yo te lo juro que yo no tenía ni este conocimiento de nada, ni de finanzas, ni de nada. Simplemente me he administrado en mi vida y con el dinero que yo tenía yo lo invertía, pero eso era de manera natural, sin ningún tipo de conciencia. En este punto de la conversación que tengo con ustedes, yo tengo que hacer un paréntesis para confesarles algo. Yo soy muy resistente a endeudarme. Realmente la deuda y yo no nos llevamos. A mí no me gusta tener deuda. Siento que me absorbe mucha energía. Yo digo que eso ha sido una gran ventaja en mi vida, tener este rechazo por las deudas, porque esto me ha permitido a no endeudarme, a pagar al contado y no tener esa sobrecarga de deudas, porque a veces no es menos cierto que para tú emprender algo desde lo simple, como lo que yo hacía, que tenía mis ahorros, invertía, a veces hay personas que ni eso pueden hacer. Entonces, ¿cómo tú vas a empezar? Bueno, vas a empezar con lo que ya tú tienes. Pero si tú estás endeudado por todas partes, tienes deuda de auto, aquí en los Estados Unidos se estila mucho de que la gente se endeuda mucho, autos, tarjetas de créditos, o sea, todo este sinnúmero de cosas, la gente trabaja para pagar. Entonces no les da para guardar. Entonces, como yo siempre tuve rechazo por las deudas, creo que en este punto a mí me favoreció que yo pudiera ahorrar un dinerito y emprender en aquel entonces. Cerrando ese paréntesis y continuando, porque yo te estoy reduciendo años de mi vida, de lo que yo hacía, cómo emprendía,
a llegar hasta el punto que te quiero contar hoy sobre mi negocio actual, cómo yo hice, cuáles fueron mis miedos. He tenido retos en todo este tiempo, todo eso te lo voy a contar. A lo largo de los años yo pasé por distintas transiciones en mi vida a nivel personal y a nivel espiritual también. Una de las cosas es que cuando yo llego a encontrarme con la cultura judía, mi vida dio un giro de 360 grados. ¿Por qué? Porque aquí yo encontré mi verdadera identidad, no solamente a nivel cultural, sino también a nivel espiritual. Sentí como que retorné a mi casa. Luego en otro episodio te voy a contar un poquito toda esa historia y toda mi transición espiritual que yo he ido teniendo, que me ha ayudado muchísimo a sentar las bases también hoy de mi negocio, porque todo comienza desde la estructura interna, todo comienza desde tus cambios interiores, tu manera de pensar, de ver al mundo. Todo eso luego lo proyectas al mundo material y aquí tus emprendimientos también se ven favorecidos de cómo tú estás a nivel mental. Aplicar la filosofía judía a mi vida cambió mi estructura de ver el mundo en todos los aspectos, empezando por cómo yo me veía a mí misma y también ya en el ámbito material, financiero. Los judíos son exitosos, hablando ya del éxito a nivel financiero, ¿ok? Porque el éxito es un campo muy abierto que no lo podemos reducir solamente en las finanzas. Pero los judíos son exitosos materialmente hablando porque ellos tienen una filosofía de vida que la aplican a su vida que verdaderamente da resultados. En otros episodios yo le hablé de los conocimientos que yo he ido adquiriendo en la cultura judía y todos estos secretos que yo he puesto en práctica en mi vida y he visto los resultados. Te cuento ya para ir resumiendo esta parte de los judíos. Yo me he alimentado y me he retroalimentado mucho de la sabiduría judía para aplicarla a áreas de mi vida, pero no solamente a la parte espiritual, sino también a la parte financiera. Cómo crear negocios, cómo desarrollarme en medio de esos negocios. Hace algunos años yo comencé a estudiar el tema relacionado con la cosmética artesanal porque a mí me fascina todo lo que tiene que ver con lo naturista. De hecho es parte de mi filosofía de vida. Yo soy muy a lo natural, no utilizar tantos químicos y bueno, esto me llevó a adentrarme en un mundo fascinante para mí. Bueno, encontré a una profesora a la cual le agradezco tanto porque con ella adquirí muchísimos conocimientos en su escuela y es Marcela Burgos. Ella tiene una escuela de cómo a fabricar jabones, todo este tema relacionado con la cosmética artesanal y natural. Bueno, en la escuela de Marcela aprendo a fabricar jabones, cremas corporales y cosmética capilar. Aquí aprendo a hacer champú, acondicionador, tanto sólido como líquido, en fin, un sinnúmero de cosas que aprendo, que esto luego me replanteo y digo, bueno, yo pasé toda una maestría aprendiendo a fabricar esto, porque ahora no hacer un negocio de esto que tanto estudié y que tanto me gusta hacer. Bueno, efectivamente eso fue lo que hice. Comencé en el 2021 fabricando jabones, tratando de llegar al público por las redes sociales, con lo cual a veces es difícil. Y esta es la parte que uno debe de entender como emprendedor, que nada es fácil, que te va a costar, que en el inicio de un negocio, si tú no ves resultados inmediatos, porque nada es inmediato, esa es la primera conciencia que tú tienes que entender, porque las personas en medio del proceso se van desesperando. Oh, no estoy teniendo las ventas que yo quisiera, mira, mis productos se han estancado. Eso pasa. Si tu negocio es de venta, te puede pasar eso, o cualquier otro negocio que tengas. Los resultados no los vas a encontrar de inmediato, todo es a largo plazo, requiere pasar un proceso que aquí es el proceso que la gente se desespera. Yo soy por naturaleza una persona inquieta, me gusta investigar, estudiar, y si hay algo que yo tengo es la disciplina. Esto me ha ayudado a estar donde estoy hoy, porque he sido muy disciplinada todo este tiempo. Es una característica mía que yo cuando me adentro en un proyecto hasta que yo no lo termino, yo no paro. Yo soy extremadamente disciplinada y una de mis mayores virtudes que, la tengo de aliada es que tengo la capacidad de aprender las cosas rápidos, pero también he tenido que entender que yo no todo lo sé. Esto es un principio, que aunque aprendo las cosas rápido, yo no todo lo sé y tengo que seguirme superando a mí misma, tengo que seguir investigando, tengo que seguir aprendiendo. Bueno, en aquel tiempo fue un trabajo a mi ego, porque todo lo que tú emprendas va a moldear tu carácter, va a moldear tu manera
de ver la vida. Y esto es muy importante que tú lo asocies, que aunque tú hagas un proyecto, en ese proyecto tú vas a tener un aprendizaje. Mira, para aquel entonces uno de los aprendizajes fue que yo no todo lo sé, que aunque yo me consideraba una gran vendedora, porque también uno tiene que tener autoestima y motivación, pero que esa autoestima y motivación no se vaya al lado oscuro, a creerte que bueno, a confiarte en ese punto, ese tipo de confianza negativa que alimenta tu ego. Yo lo sé, yo soy buena vendedora. No, que eso no suceda. Yo no vendí como yo esperaba, esto me desmotivó. Yo seguí fabricando productos para yo misma consumirlos. Yo paré las ventas. No vendiste lo que esperaba, no pasa nada. Hoy puedo decir no pasa nada, pero en aquel entonces, ¿quién me decía al yo del pasado? No pasa nada. Por una parte es una ventaja de que, ok, no vendí, cómo cambiar las estrategias del juego para vender, pero lo que sí tú no puedes hacer es sentirte mal porque tú no tengas ventas. Aquí es donde tú no te puedes sentir mal. Y esto, el ego por naturaleza te dice, lo tienes que hacer, lo tienes que hacer. El ego positivo te va a motivar, pero que esto no se convierta en un castigo para ti, porque aquí estamos entrando en la parte negativa, ¿no? La oscuridad. Cuando ya tú te comienzas a sentir mal porque ves que tu proyecto no está creciendo como tú esperabas, realmente tú tienes que sentarte contigo misma y decir, ok, déjame ver, déjame analizar con cabeza fría cuáles estrategias debo de tomar, qué es lo que debo de aprender, qué me está mostrando esto. Aquí es donde vas recibiendo luz y vas cambiando las estrategias del juego. Para no hacerle la historia larga, les cuento que yo tenía ahorros. Y estos ahorros los deposito una parte para inventario, para comprar todo lo que yo necesitaba para fabricar, porque ya estaba decidida en abrir el negocio físico. Bueno, comencé a hacer mis inversiones y tal, y luego dije, ahora voy a buscar un local. Mis queridos amigos, yo les cuento que cuando yo salí a buscar un local, recuerdo que una persona a la cual yo quiero mucho, que yo le digo abuela, que es la persona que a veces ven en algunos otros videos, es la güerita, la señora ya güerita, blanquita. Ella me dice, vamos primero al downtown de aquí de Gainesville, donde yo vivo, a ver si aparecían locales. Bueno, fui allí, había uno, pero yo llamé y bueno, nunca me contestaron. Alineación del universo. Luego, cuando salimos de ese lugar, la abuelita me dijo, vamos a ir a un lugar que yo conozco, que tal vez ahí te puedas encontrar uno. ¿Dónde me lleva? A un lugar que está a 3 minutos de mi casa, a una plaza, que está a 3 minutos de mi casa. Yo si quiero puedo ir caminando. Ahí está mi negocio actualmente, a 3 minutos de mi casa. Cuando yo llego, una señora muy amable viene a recibirnos. Para mi sorpresa, esta señora era judía. Miren, yo me emociono tanto porque fue una señal divina de que yo me haya encontrado a esta señora, porque me dio muchísima confianza, porque yo le venía pidiendo al universo a que me pusiera una señal de que ese era el lugar que yo debía de escoger, porque sí, había miedos, como soy un ser humano, y esto es lo que me hace a mí ser un ser humano, que a veces aparecen miedos, tú dices, estaré dando el paso correcto, ya sabes que un local implica gastos extras y al principio, yo sé, como todo negocio, no vas a recibir las ventas que tú esperas, porque bueno, ya esto lo conecto a mi etapa del pasado de aprendizaje, que una de las cosas que aprendí es que yo tengo que tener una cierta cantidad de dinero para costear los primeros meses de renta. O sea, estamos hablando 4 o 5 meses, los primeros 4 o 5 meses yo tengo que tener ya ese dinero para pagar renta, porque es inversión. No vas a recibir tanto en esos primeros meses en tu negocio, no vas a recibir tanto porque estás dando a conocer tu negocio. Bueno, les cuento que cuando yo me pongo a conversar con esta señora, que ella tiene un negocio donde ella vende panes sin gluten, todos los productos que ella vende son sin gluten. Nos ponemos a conversar y no sé cómo salió el tema judío, señores, ahora mismo yo no me acuerdo. Ella me dice, yo soy judía, mi esposo es cubano. Yo cubana, nací en Cuba, pero con antepasados judíos por mi bisabuela, que esa es otra historia que les voy a contar. Y ya yo encajada en la cultura judía, viviendo, o sea, yo me sentí en casa, en familia. Ella se le aguaron los ojos
porque ella me dijo, yo soy judía por mis antepasados, venían de Hungría, y bueno, ella me dice, pero yo no soy practicante, yo lo que recuerdo en mi familia y lo que yo practico es el rezo de las velas. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Y yo comencé, cuando ella dijo Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, yo comencé con ella y ella se aguaron los ojos. Y eso a mí me dio tanta emoción que yo dije, aquí es donde es. Ella automáticamente me llama a la dueña del local y me dice, bueno, ven tal día. Yo fui el día acordado. Y ahí se cerró el negocio, alquilé mi local y ahí fue donde comenzó ya todo mi proceso. Bueno, mi proceso de arreglar el local, acondicionarlo a la forma en que yo quería, a sacar los permisos, que eso me tardó 1 mes y algo. Sacar mi LLC, sacar los permisos de la ciudad que tú tienes que tener en el negocio, como que estás apta para rentar ese negocio, todos los permisos, todo. Y yo todo eso lo hice solita, señores. Para abrir mi negocio yo lo que utilicé eran mis ahorros. Yo no fui a pedir un crédito al banco para abrir mi negocio. No, todo lo que he invertido han sido mis ahorros. Ahora tú te preguntarás, ¿tienes miedo? Bueno, los miedos a veces aparecen porque es parte natural de la vida. Vas a sentir miedos, pero también tienes que entender de que esos miedos tú los debes de superar. En contrapartida, tú tienes que decirte a ti mismo, ok, todos los días de esta vida, hablarte bien, hablarte en positivo, utilizar el lenguaje para decirte cosas buenas de cómo va a ir tu negocio, que no importa las adversidades, que no importa los límites, tú los vas a pasar. Tú misma te vas a ir automotivando, porque es todo lo que yo he hecho. Miedos, sí, miedos me han aparecido. Todo lo que yo he hecho en todo este tiempo es automotivarme. Ya tengo mis permisos, ya puedo vender al público. Pero ahora eso no se queda ahí. El otro reto es cómo tú muestras tu marca y tus productos al público para que te conozcan. Mi amor, eso es un trabajo de todos los días. Porque aquí es donde comienzan a aparecer las dudas. Ya tengo el negocio, ya puedo vender, ya pasé toda esa parte inicial, ¿no? De recibir los permisos y tal, pero ahora yo necesito vender. Miren, hay algo que yo he tenido claro en esta última etapa ya de emprendimiento mía, en algo que a mí me gusta. Cuando yo pensé en crear mi negocio, yo dije, yo no quiero ser una vendedora más. Yo no quiero entrar en este mundo de marketing en el que quieren que las personas estén en el autoconsumo todo el tiempo. Yo no quiero ser una más del montón. Yo no quiero engañar a las personas. Cómprame mi producto y lo único que me interese a mí sea las ventas, el resultado, el dinero monetario. No, señores. Mi idea de negocio era crear una solución, empezando porque una de las cosas que cada vez que alguien se acercaba a mí, me decía, qué lindo tienes tu cabello. Ahora ustedes ven mi cabello, yo no me he peinado, pero mi cabello lo tenía larguísimo por aquí y en mi cabello es rizo. Y donde quiera que yo iba y voy, me dicen, qué lindo tienes tu cabello. Bueno, yo dije, si las personas se están fijando en esto, es porque hay una necesidad. Por las caídas que hay aquí en los Estados Unidos, te encuentras muchas personas con caída de cabello. ¿Por qué tú no comienzas a profundizar en este problema y tratas de buscar soluciones a los mismos? Bueno, ya con los conocimientos que ya yo tenía, pero yo tengo que seguirme autosuperando y buscar una solución a ese problema. Y esa solución es ver las raíces y las causas que están llevando a las personas a la pérdida de cabello. Aquí me entré en un mundo que estoy fascinada. Entender todos los procesos que se dan en el cuero cabelludo, comenzar a entender todo de raíz y dije, yo me voy a meter de a lleno aquí y quiero buscar una solución para las personas que lleguen a mi negocio. No vengan buscando que te estoy vendiendo un producto, no, que vengan buscando soluciones que yo te voy a brindar como negocio. Y eso es lo que hacemos aquí en Khadija Nature, darle solución. Y dije, bueno, mi espacio, que inicialmente iba a ser una tienda, ahora se convirtió en un centro de consultas, donde yo doy orientación a las personas de cómo cuidar su cabello, contarles de que hay que empezar por la raíz y aquí en el cuero cabelludo ver todo
los procesos que sucede aquí, que las personas conozcan su tipología de cabello, que las personas puedan conocer qué es lo que está pasando, que puedan encontrar las causas del por qué su cabello se le está cayendo. Una de ellas es el estrés y, en fin, un sinnúmero de factores, tanto externos como externos, que es necesario que la persona conozca para que pueda entender la raíz de su problema. Y esto es lo que yo estoy ofreciendo a mi público. Y es lo que tú debes de entender cuando tú estás creando un negocio. No te conviertas una persona más del montón. Trata de ser de solucionador de problemas. Esto lo aprendí en la cultura judía. Que hay principios que tú no puedes pasar. Porque hay leyes universales que aunque tú la creas o no, seas ateo, seas creyente o no, esto no se trata de religión. Hay leyes universales que rigen la existencia. Y es importante que tú te alinees con esas leyes universales para que en la vida todo vaya fluyendo. Que esto no significa que no vas a tener batallas, que no vas a tener que superar obstáculos, porque esos obstáculos son los que te van a ir ayudando a crecer, tanto interiormente como a nivel físico en tus negocios. Pero un punto importante y una regla que tú debes de conocer es que lo que tú vas a emprender tiene que tener una función y que tu prójimo se beneficie de eso de manera positiva. Entonces, yo entendí y aquí he encontrado mi propósito, aunque yo hago varias cosas y aunque yo me desempeño en varias labores. Ustedes ven que yo tengo este canal de YouTube que recién estoy comenzando, tengo otro canal donde hablo sobre la cultura judía y realizo otras funciones. Aquí en la cosmética artesanal, soy fabricante de cosmética artesanal, tengo mi negocio, pero yo he entendido principios que yo no puedo pasar. Uno de ellos es esto, que cualquier cosa que yo vaya a hacer en mi vida tiene que tener un para qué. Y el para qué siempre mi prójimo tiene que beneficiarse. ¿Quieres aportar luz al mundo? Siempre con la intención de que tu prójimo se beneficie de manera positiva. Cuando yo entendí esto y otras cosas más que te las voy contando en otros vídeos, porque este se haría muy largo, en contarte principios que yo he aprendido. Bueno, mis queridos amigos, yo sé que les he hablado tanto, espero que me hayan entendido en todo lo que he hablado. He tratado de ir poniendo cada cosa en su lugar y nos vemos en un próximo vlog. Bye bye.